Nuestra tarea ahora es encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esta función en este punto. Por acá tengo la ecuación de la recta tangente. Entonces, en nuestro caso, pues A es la primera coordenada, que es 3, y f de A, pues sería f de 3, que usted puede verificar reemplazando el 3 aquí en esta expresión y verificando que le da 6 negativo. Entonces ya tengo f de A, ya tengo A, necesitamos f' en A. Yo voy a obtener f' en X, adelantándome un poquito sin hacerlo por la definición, voy a adelantarme al resultado de que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Esto es más o menos sencillo de entender porque la derivada, como usted ha visto, es un límite. Y nosotros sabemos que el límite de la suma es la suma de los límites. En consecuencia, la derivada va a heredar esa propiedad. Así que la derivada de la suma va a ser la suma de las derivadas. Entonces yo puedo derivar aquí, aquí y aquí. Y yo ya sé derivar una constante, ya sé derivar una lineal, ya sé derivar a este x al cuadrado. Si derivo esta expresión, entonces pues obtengo 2x menos 8. Entonces esta es la función derivada. Con esa función derivada, pues yo voy a obtener f' en A, o sea, f' en 3. Y si reemplazo esta cosa en 3, pues me da 6 menos 8, me da menos 2. Bien. Entonces la ecuación de la recta tangente quedaría f de A, que es menos 6, más f', que es menos 2, por x menos A, y A es 3. ¿Listo? Esta expresión pues me da menos 2x, que es el producto de este con este, porque este con este me da positivo 6, que cancela con este acá. Eso quiere decir que esa es la recta tangente a la gráfica de esta parábola. Geométricamente, ¿qué tenemos? Algo como de este estilo. Para ver más o menos geométricamente, tenemos una parábola por acá con coordenadas 4, menos 7. Digamos que por aquí está menos 7. Una parábola que abre hacia arriba. ¿Por qué yo sé que es 4 menos 7? Porque estoy viendo a x al cuadrado menos 8x más 9. Lo estoy viendo como x menos 4 al cuadrado menos 7. De tal forma que calcular el vértice de esa parábola pues sea muy fácil para hacer más o menos un esquemita. Bien. Entonces, esta recta me dio menos 2x. ¿Y cuál era nuestro punto? Nuestro punto era, digamos, 3. Por aquí pintemos a 3 y digamos que menos 6 esté por acá. Entonces, este es el punto. Y mire que aquí tengo menos 2x, que es una recta que tiene pendiente negativa, ¿sí? Digamos que la recta más o menos vendría siendo una cosa así. Esto vendría siendo un esquema de la situación. La azul, pues es la parábola x cuadrado menos 8x más 9. Digamos que por acá arriba en algún momento toca el 9, que es este C. Y aquí tengo la recta tangente en el punto indicado. Vamos con este problema, el cual es un poco más general y necesita más razonamiento. Me dicen que encuentre la ecuación de la recta tangente a esta parábola que es paralela a esta otra recta. Pues yo he hecho un esquema de la situación inicial. Me dan esta parábola, que para hacer un grafiquito, un esquema rápido, pues yo lo que hice fue completar los cuadrados y verlo así para ver el vértice rápidamente. Me dan esta recta verde, que es 2x, y me dicen que encuentre, ojo, encuentre la ecuación de la recta tangente a esta azul que sea paralela acá. Entonces uno diría, ¿dónde esto y esto es paralelo? Pues más o menos el esquemita me diría como que por aquí es más o menos paralelo.
Entonces necesitamos encontrar cuál es ese punto. Digamos, esto es un dibujito aquí que me dice más o menos está como por aquí. Por aquí de abajo no, pues porque no tienen mucha pinta de ser paralelas, pero más o menos allí es donde la tengo paralela. Necesito encontrar el punto. Bien, esta recta dada, pues tiene pendiente 2. ¿Sí? Solamente con verla ya sabemos la pendiente. Como yo quiero que sean paralelas, pues la recta tangente también va a tener pendiente 2. Entonces, nuestra tarea es encontrar cuál es el punto A, quién es A, tal que f' de A, pues me dé 2. En últimas, voy a igualar la derivada de esta expresión a 2 para encontrar cuál es ese A que yo necesito. Entonces, la derivada de nuestra función f de x, pues nos da 2x menos 4. Si yo igualo esto con 2, que es la pendiente que yo ya sé, y de aquí despejo a x, pues obtengo 4 más 2, 6, dividido 2, 3. Es decir, el punto A es 3. Entonces ya tengo este. ¿Qué más necesito? F de A. Este no lo necesito pues porque el problema ya me lo dio. ¿Sí? Claro, si usted reemplaza el A aquí como 3, pues le da 6 menos 4 le da 2. Entonces, necesito f de 2. O sea, evaluar la función original en 2, perdón, en 2 no, en 3, que es nuestro f de A. Y esto sería 9 menos 12 más 3. Y esta cosa me da 0. Así que el punto A, f de A, pues me está dando 3,0. Así que más o menos el esquemita sí tenía la razón, sí. Tiene que ser como por aquí para que eso sea eh, paralelo. Entonces, en últimas, ¿cuál es la ecuación de la recta? Y igual a L de X igual a F de A. F de A me dio 0. Más F', que F' pues es este, por X menos A. O sea, la ecuación de esa recta sería 2x menos 6. Aquí tenemos una forma alternativa de calcular la derivada, sabiendo que f es diferenciable en un punto A, f' en A es el límite de este cociente de diferencias, y observe que ahora pues no tengo h que tiende hacia 0, sino que tengo que x se está aproximando hacia el valor A. En ocasiones es, digamos, más útil utilizar este cociente de diferencias que el dado en la definición. Para mostrar un ejemplo, quiero calcular f' evaluado en 2, donde f es esta función racional que está aquí. Entonces, comencemos. Pues note que en este caso a es 2. Digamos a es 2, así que yo necesito acercarme hacia 2. Voy a necesitar por allí f de A. F de A y pues f de A es f de 2, que sería 1/3. Cuando evalúo aquí. Bien. Quiero que note, por favor, digamos, vamos a utilizar algo en el camino. Y es, por ejemplo, que la resta de dos números a menos b, digamos una observación salida un poco de contexto, pero ya vamos a ver que la voy a usar. A menos b se puede ver como, sí, algebraicamente es equivalente. Usted abre aquí este paréntesis con este menos acá y notará que le da esto. Es decir, a menos b lo puedo ver como menos y acá voltear. Una pequeña observación para el cálculo. Entonces, ¿qué tenemos?
Digamos f' en 2. Según esto, entonces vendría siendo el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. F de x es 1 sobre 1 más x. F de 2 nos dio un tercio y todo está sobre x menos 2. Entonces aquí podemos operar. Ojo que este menos me va a alterar los signos de esto. Y pues abajo tenemos x menos 2. Entonces, ¿esto cómo queda? Pues queda 3, 1 más x por x menos 2. Y pues note que aquí me queda 2 menos x. Y por la observación que he hecho arriba, esto es 3 por 1 más x por x menos 2. Note que aquí tengo 2 menos x y que aquí tengo x menos 2. Pues yo lo que quiero es simplificar eso. Entonces esta resta 2 menos x la puedo ver como menos x menos 2. Para que ahora se vean iguales, exactamente iguales, y poderla simplificar. Claro, una vez que yo simplifico, pues va a quedar un signo allí. Entonces yo cancelo este con este y va a quedar un signo negativo. Entonces nos queda el límite de menos 1 sobre 3 por 1 más x. Y note que esta expresión alternativa a la que hemos llegado, pues ya no tiene problemas en 2. Así que aquí puedo operar normalmente y esto me daría menos un noveno. Es decir, f' en 2 me da un noveno negativo. Con este teorema aumentaremos el universo de funciones diferenciables. Este teorema, digamos, la demostración es más o menos sencilla, se deja como ejercicio, sobre todo ver, digamos, el producto y el cociente, las cuales habrá que acomodar un poquito el límite, quizás sumando y restando una cantidad adecuada. El caso es que con este teorema tenemos fórmulas para derivar otras funciones a partir de algunas que ya conocemos, de algunas derivadas que ya conocemos. Entonces, ¿qué me dice? Si yo parto de dos funciones diferenciables f y g en x igual a a, entonces cuando multiplico por una constante cualquiera la función f, pues esta nueva función, constante por función, también es diferenciable. La suma y la resta de funciones diferenciables es diferenciable. El producto y el cociente, siempre y cuando el cociente aquí en el denominador no me vaya a ser cero, también son diferenciables y además tengo una fórmula para ello. Digamos, ver la fórmula para uno y para 2 es absolutamente sencillo, digamos que se ve directo de las propiedades del límite, porque nosotros sabemos que la derivada ha sido definida por medio de un límite y por propiedades, pues las constantes salen de los límites. Entonces, digamos, ahí tengo uno muy fácil. Si note que tengo que la derivada de una constante por la función es la constante por la derivada de la función. Y aquí la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Y bueno, si está restando, pues es la resta. Y esto se tiene, insisto, de forma directa porque el límite de la suma de funciones es la suma de los límites. Entonces, estos son bastante sencillos. La prueba es un poquito más larga, pero como he dicho, simplemente habrá que cuadrar allí algo en el producto. Se lo dejo para que lo revisen los textos.
Lo importante aquí es que usted observe, por favor, que la derivada de un producto no es el producto de las derivadas, ¿sí? La derivada de un producto, note que es la suma de la derivada del primero por el segundo sin derivar, donde entiéndase que el primero, pues para mí es la función f y el segundo, pues la función g, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ahora, en la derivada en cociente de dos funciones, pues aparece otra expresión, ¿sí? De nuevo, aquí la derivada del cociente no es la derivada del de arriba sobre la derivada del de abajo, no. Es esta expresión, note que aquí me aparece un menos y el denominador está elevado al cuadrado. Bien, bueno, vamos a calcular algunas derivadas como ejemplo. Comenzamos con esta. Aquí yo lo que voy a hacer es mezclar lo que ya teníamos. Hace un momento vimos que la derivada respecto a x de una expresión x a la r, esto era r por x a la r menos 1. Bien, donde r pues es un número real. Y aquí tengo la suma de dos expresiones de ese estilo. Note por favor que esta f no es un polinomio. Por este término exponente aquí que tengo raíz de 3. Esta expresión no es un polinomio. Pero simplemente pues voy a utilizar esto y voy a utilizar que la derivada de la suma es la suma de las derivadas y aquí tengo una constante, ¿sí? Una constante por uno de esos pedazos. Entonces, para calcular f' aquí, pues me quedaría, como es la suma, entonces yo los derivo cada uno por aparte. Esta es una expresión de estas, tomando r como raíz de 3. Así que aquí me quedaría raíz de 3 por x a la raíz de 3 menos 1. Ojo, el menos 1 está por fuera de radical, yo no puedo restar aquí. Más ahora la derivada del segundo término. Si usted nota la derivada del segundo término, como es una constante por este otro término, el cual está conformado de esta forma con r igual a 3 en este caso, entonces yo voy a dejar el 5 quieto, ¿sí? Tal como dice aquí, deje la constante quieta y derive la expresión. Entonces dejo la constante 5 quieto y derivo este x a la 3. Y la derivada de este x a la 3 pues sería 3 x a la 3 menos 1 que me da 2, ¿sí? Así que en últimas esto me está dando raíz de 3. Puedo multiplicar esto. 5 por 3, 15. X a la 2. Y esta sería la derivada para la expresión inicial. Vamos ahora a calcular la derivada de este producto. Quiero hacer una observación aquí y es que, pues en principio, antes de derivar, yo puedo hacer, digamos, el producto de estas dos expresiones para que me quede todo un único polinomio y luego derivarlo. Y obviamente eso va a ser igual que si yo lo derivo desde aquí, desde el producto. ¿Entendido? Lo quiero derivar como un producto, pues para mostrarle cómo operar o cómo ver la regla 3, la derivada de un producto. Pero insisto, se puede multiplicar todo, derivar y dar lo mismo. Entonces, pues f' de x, yo quiero ver este como mi primer factor y este como el segundo. Entonces me dice que la derivada del primero. Entonces la derivada de este x más 3, pues la derivada de x aquí es 1 y la derivada de 3 por ser una constante 0, entonces esto me queda 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo, pues la derivada de este x al cuadrado sería 2x y la derivada de x es 1. Bien. Una vez que usted multiplique aquí y sume con esto, pues fácilmente se dará cuenta que le da 3x al cuadrado más 8x
más 3. Por favor, si alguno no se da cuenta de este paso que he utilizado aquí, ahí ya terminó el ejercicio. Si alguno no se da cuenta que he hecho la derivada de x y que me está dando 1, pues note que este x usted lo puede ver como x a la 1 y esto lo puede ver como 1 por x a la 1 menos 1 que te da 0 y esto lo veo como 1 ya que x a la 0 es 1. O si usted quiere, pues puede recordar que nos había dado que la derivada de algo de la forma mx más b era m. Bien. Y cuando yo tengo la derivada de x o de x a la 1, como lo quise poner aquí, pues es teniendo aquí m como 1 y b como 0. Entonces, si yo veo que la derivada de x lo puedo ver como esto, pues sería m igual a 1. Ahora quiero encontrar la derivada de esta función racional. Bien. Y voy a utilizar pues la derivada del cociente que tengo acá, o sea, la propiedad 4. Pensando que esto, digamos, para verlo como lo tengo allá, pues esta viene siendo la f que está allá y este viene siendo la g que está allá. Por favor, no se vaya a confundir aquí con esto que he escrito, que todo esto se llama f. Usualmente simplemente le ponemos a todas las funciones f, ya, pero no puede ser razón eso de confusión acá, ¿sí? Simplemente esto es una fórmula y esa es la forma que la voy a aplicar, pensando que esta es la f y que esta es la g para esta forma. Vamos a eso. Entonces, f' en este caso, note que me dice que el denominador va al cuadrado. Entonces, yo voy a escribir aquí el denominador al cuadrado. Ahora, en el numerador dice que va la derivada del numerador por el de abajo sin derivar. Entonces, la derivada de x pues es 1 por el de abajo sin derivar. Entonces, x menos el numerador sin derivar, x, por la derivada del denominador. Y la derivada de 2x menos 1, pues es 2. Entonces aquí podemos hacer algebrita. Notar que me queda 2x menos 2x, pues me da 0x, ¿sí? Y aquí me queda negativo 1 sobre 2x menos 1 todo elevado al cuadrado. Y esta se vendría siendo la derivada de esa expresión cociente. Terminaré el video calculando la derivada de esta función racional, una vez más utilizando la propiedad 4. Entonces, f' de x, en este caso, denominador al cuadrado, y aquí va a ir derivada del numerador, 10x más 3, por el denominador sin derivar, aquí está. Entonces, el denominador lo dejo tal cual, menos, ahora voy a dejar el numerador tal cual como está, por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador, que es una función de grado 1, pues me da 3. Polinomio de grado 1. Entonces ahorita ahí todo lo que resta hacer es algebrita, porque realmente ahí ya terminamos de derivar. Vamos a hacer algebrita para obtener la expresión final. Yo quiero que note, por favor, que, por ejemplo, en este caso, cuando copié aquí la derivada del numerador, pues comenzará a notar que la derivada a un polinomio, porque este numerador es un polinomio, que es lo que he colocado aquí, la derivada de ese polinomio, la derivada de un polinomio siempre le está mermando un grado. Note aquí que la derivada de esto me dio un polinomio de grado 1 y él originalmente era un polinomio de grado 2. Por ejemplo, aquí esto es un polinomio de grado 1
aquí he colocado la derivada, me queda una constante y nosotros llamamos a las constantes como polinomios de grado cero siempre y cuando la constante pues no fuera cero, que en este caso la constante es 3. Entonces la derivada se está mermando un grado a los polinomios. Una observación. Entonces, vamos ahora a hacer algebrita. Note aquí que el término cuadrático pues sería 10 por 3, después 30x al cuadrado, y el término lineal aquí sería 10 por 4, negativo, que me daría menos 40, y aquí 3 por 3, 9, positivo, entonces menos 40 más 9, menos 31x, y el término constante pues me daría menos 12. ¿Bien? Menos, observe que este menos me va a alterar a todo el signo de acá y que todos estos debo multiplicarlos por 3. Entonces 3 por 5, 15, con este negativo 15x al cuadrado. 3 por 3, 9, x estaba positivo, con esto me queda negativo. Y aquí 3 por 1, 3, negativo, con este me queda positivo. Bien. Entonces puedo pues operar los términos semejantes. Puedo operar los términos semejantes que serían este con este, quedándome aquí un 15x al cuadrado. Note por favor que los otros semejantes pues vendrían siendo este con este, ¿sí? Que son los que tienen x. Si tengo menos 31x menos 9x, pues me daría menos 40x. Y luego los términos constantes sería menos 12 más 3, sería menos 9, sobre ese denominador que no lo he querido abrir. No he querido abrir ese cuadrado. Entonces la derivada de esa expresión racional queda de esa forma. Y eso ha sido todo por este video.